Bienvenidos al primer capítulo de Secretos a Voces. Hoy tengo la inmensa suerte de que me acompañe en esta inauguración la escritora Cristina Sánchez Andrade. Hola, Cristina. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Encantada. Muchísimas gracias por estar aquí y por tu apoyo, por Igualmente. supuesto. Hoy vamos a hablar con Cristina de un clásico contemporáneo que ella ha elegido, el Gran Cuaderno de Agota Christoph. Y vamos a hablar también de su última novela publicada en Anagrama, Habitada. Habitada es una novela con una prosa afilada, sensorial, potentísima, que atrapa al lector, lo somete. Es imposible escapar de ese mundo poblado de luciérnagas, recuerdos, magia, curas y clérigos, labriegas, galleguismos. Cuando uno entra en Habitada, queda atrapado y no vuelve a salir nunca de la misma manera, no como había entrado. Habitada está situada en la Galicia rural de inicios del siglo XX, pero es mucho más que una novela situada en un momento histórico. Habitada es en realidad una novela que habla de nosotras, de nuestra actualidad, de las consecuencias del trauma, del sesgo de la medicina contra las mujeres, de la enfermedad mental, del machismo. Habitada es muchísimas cosas, Cristina. Cuéntanos un poco cómo tuviste esta idea, de dónde nace esto. Bueno, es verdad que es un montón de cosas, pero eso es lo bonito de, de la lectura, ¿no? Que cada lector va atrapando lo que le interesa en ese momento, ¿no? Bueno, la historia nace pues como muchas historias mías, de una leyenda gallega sobre una mujer que tiene la cualidad de ser corpo abierto. El corpo abierto es un fenómeno que se da en Galicia y en Brasil, y por el que, bueno, ciertas personas tienen como esa facilidad de ser poseídos por otros, pues por su propia fisiología, por lo que sea, ¿no? Entonces entran otros espíritus, son espíritus que vienen como a saldar algo mm, que no han hecho en vida. Y entonces, bueno, en el caso de esta mujer, que se llama la espiritada o la iluminada de Moeche, pues lo que yo encontré, sobre todo, bueno, lo recogió un periódico de la época. Esto fue en 1925, se cumplen ahora justo 100 años, ¿no? Que me hace especial ilusión y ha sido casualidad, ¿no? Lo recoge sobre todo un periódico de la época, que es el Lorzán. Y bueno, pues se sabía que estaba esta joven, Manuela, que es una labriega, y que llevaba pues bastante tiempo, creo que de cerca de 4 años, en la cama, afectada de, bueno, pues de algo tipo, no se sabe bien, se dice que si era algo tipo tuberculoso, que si una neurastenia, no se sabe bien. El caso es que está encamada, ¿no? Que es, me encanta esa palabra porque además es muy gallega, ¿no? Hay muchos personajes, bueno, y es muy literario también, ¿no? Están Sí, todos, sí. todos esos personajes que se encaman. Muchos escritores se han Muchos encamado, ¿no? escritores, Desde Onetti, Valle Onetti, Inclán, bueno, en fin. sí, sí. Víctor Catalá se encamó también. Sí, sí, es curioso, ¿no? ¿Por qué se encaman, no? Pero bueno, el caso es que nuestra Manuela estaba encamada y, y un día pues decide levantarse, baja al arroyo, bebe agua y dice que le entra el espíritu de un clérigo de Ortigueira que ha muerto en La Habana. Solo pensarlo da risa, ¿no? Solo recuerdo la primera vez que lo leí, dicen esto que es, ¿no? Y entonces, acto seguido, como está poseída por ese espíritu, un hombre empieza a hablar con voz varonil, sabe de liturgia, sabe de filosofía, sabe de en fin, tiene conocimientos que no se presuponen en una persona como ella, que es además analfabeta, ¿no?
Entonces, bueno, pues vuelve a la aldea, vuelve a su casa y entonces empieza, bueno, pues este fenómeno de sugestión colectiva, es decir, todos empiezan, al principio supongo que les resultó un poco difícil, pero luego poco a poco se van todos como contagiando de que es este hombre hablando en ella, dentro de ella, ¿no? Y entonces pues le ven como un clérigo y entonces, bueno, pues empieza además bueno, pues a sanar a gente, y empieza a traer un montón de gente de fuera también. Viene el periódico, vienen médicos, vienen teólogos, bueno, y se genera ahí un fenómeno un poco de sugestión colectiva, ¿no? Y bueno, y finalmente, pues no se sabe bien qué pasa. Eh, Acaba, bueno, pues el tema acaba un poco olvidándose. Hay bastantes entradas en el periódico El Orzán sobre aquella época, incluso se sabe que tuvo su repercusión también en otros periódicos extranjeros, uno de Estados Unidos, me parece, bueno, en fin. Entonces, bueno, pues yo leí esta leyenda que no es muy conocida No, yo no la en conocía. Galicia, ni siquiera dentro de Galicia. Ah, vale. Y de hecho, bueno, lo que es Moeche, que es el sitio, es un lugar cerca de Ferrol, en Coruña, pues allí tampoco queda ningún rastro de nada, ni una estatua, absolutamente nada, ¿no? Bueno, una cosa también tan parte de este elemento sobrenatural, mágico, supersticioso gallego que bueno, que queda ahí un poco. Entonces, bueno, pues yo recuerdo que lo que me interesó en primera instancia es qué le pasaría a esta chica, por qué estaba ahí encamada, qué es lo que tenía realmente, ¿no? Porque no se sabe, dicen que no sabe, que si no sé qué, neurastenia, no sé cuántos. Se habla también de un comportamiento histérico, porque había dejado. Otra cosa interesante es que había dejado de comer y que luego pasa a comer vorazmente, ¿no? Ya cuando es clérigo. Entonces, bueno, esto también me recordaba mucho a la anorexia, ¿no? Sí, sí, un Como comportamiento. un comportamiento para llamar la atención, ¿no? Mm, mm, Cuando a lo mejor hay un problema de fondo, ¿no? Em, y que se trata, que no, realmente muchas veces no se trata como se debería de tratar, ¿no? Que al mm. final, o sea, que ahora ya, yo creo que sí, ¿no? Que todos los psicólogos saben un poco que la anorexia no es dejo de comer, sino que hay un problema de base importante, ¿no? Pero aún en 1925, pues, bueno, no había nada de esto. Cristina, Sí, perdona, sí. di. No, 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 esa quería es un poco la historia en la el que punto de me. partida. Sí, Sí. y déjame que lea, que empecemos por el inicio y lea la primera página, porque si hay alguien que nos esté escuchando y que no conozca a Cristina Sánchez Andrade o no te haya leído, em, una de las cosas que quiero hablar hoy es de la textura de tu prosa, ¿no? Entonces, Ujú. déjame y luego te preguntaré desde dónde escribes, ¿no? Pero oigo una voz, levántate, me ordena, tienes que ir. Así que me levanto y salgo de casa. Me interno en las entrañas del bosque. Llevo un año en la cama, atada de manos y pies con correas la mayor parte del día. Me alimento de los recortes de hostias que trae el señor abad. De mi cuerpo no sale ni una sola excreción, ni orina, ni bilis, ni heces, solo gruñidos y ruidos, y rechinar de dientes. Un grito me habita. A veces es mugido que sube por la escalera de la columna vertebral. Entonces, si no estoy atada, me arrojo sobre la gente, araño o muerdo, me contorsiono, río, me arranco la cabellera a puñados, me paso el pie izquierdo por encima del hombro derecho. De un brinco, salto al suelo y corro por el cuarto a cuatro patas, como un can. La iluminada, me dicen. Mi padre ha oído que eso dicen. Yo no lo oí. Bueno, este es el inicio, ¿no? Los primeros dos párrafos o tres párrafos
Y entonces nos hablabas de, y luego volveremos a la textura de la prosa, pero nos hablabas de esta anécdota que te llamó la atención y una de las cosas que yo te quería preguntar es, en general, ¿desde dónde escribes? ¿Cuál es el punto de partida para ti? Pues yo escribo desde ella, en este caso. Claro, cada libro es distinto. Aquí me interesaba entender, no desde fuera qué le pasa, sino desde dentro, ¿no? Que al final es un poco dar voz a muchas mujeres, a través de Manuela, a muchas mujeres que no lo han tenido, ¿no? Ujú. Y que a través de su cabeza, de su voz, podamos entender cómo ha llegado hasta ahí. De hecho, una de las cosas, bueno, de hecho tú creas personajes femeninos muy potentes, es una de las características que tú tienes, o sea, no es el primer personaje, Manuela, femenino tan particular, ¿no? Que creas, o Sí, sea, lo que pasa es que fíjate que sí que es el primer personaje que habla en primera persona. es verdad, una de las cosas que te quería preguntar es, yo sé que tú no estás acostumbrada a escribir en primera persona y es ¿qué has sentido? ¿Qué te da? ¿Qué te quita? ¿Qué te da y qué te quita la primera persona? Bueno, todos sabemos lo que da y lo que quita una primera persona, es una elección, ¿no? El punto de vista a la hora de comenzar un texto, ¿no? A escribir un texto. En este caso para mí era, o sea, es que no lo dudé un segundo, ¿no? Y eso que hay veces que me encuentro más cómoda con un narrador omnisciente, ¿no? Que te permite ser como esa cámara que todo lo ve, todo lo escucha, todo que es como una especie de Dios que controla todo, ¿no? Claro, con ella metiéndome en su cabeza, tengo pues como un poco todo el panorama mucho más restringido, pero a su vez me permite que el lector entienda qué está pasando, ¿no? Dentro de su cabeza. Y Ajá. al final el libro también yo también diría que es un libro sobre la locura, ¿no? Porque esta chica pues empieza más o menos bien y acaba, y se ve que acaba perdiendo la cordura. Y todo ese proceso, y también el hecho de que ella, antes de ser habitada por el clérigo, está habitada de otras cosas también. O sea, es lo que decía al principio, ¿no? Que hay una predisposición en ella, está habitada de oscuridad, de voces, de bebés, entonces, bueno, pues me ha permitido que se entienda qué es lo que le ocurre, ¿no? Por eso Sí, también sí. la prosa, he adaptado un poco la prosa también a su manera de pensar y a su Ajá. manera de ver el mundo. Y también, bueno, está el tema de que toda la primera parte, que es cuando habla ella, la segunda parte es el clérigo quien toma la palabra, ¿no? Siendo ella también, ¿no? Sí. Pero la primera parte es en minúscula. ¿Por qué? Pues porque necesitaba bajar el registro. Es analfabeta y se me ocurrió que bueno, podía ser una manera de hacerlo. A ver, ya lo he visto, no es que me lo haya inventado yo, ¿no? Lo he visto en otros Ajá. libros, ¿no? Ajá. Pero yo creo que más o menos, bueno, pues eso era un poco lo que había detrás, ¿no? Ajá. Hablabas de la locura. Bueno, y una de las cosas, y bueno, y luego quiero ir al trauma, porque también es una novela que habla del trauma. Al final a Manuela le pasan cosas horribles. Pero antes de esto, yo pensaba, no sé si tú en algún momento lo pensaste, pero pensé en Berta Mason, de La mujer de Rochester de Jane Eyre, ¿no? Que es la loca del ático, esas mujeres que estaban y que ahí a menudo, ¿no? Uno sabe de alguien de su familia o la tía soltera que teníamos. Yo tenía, mi madre tenía dos tías solteras que eran así como, ¿no? Que las trataban como de excéntricas, como medio locas, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una genealogía de ese tipo de mujer. No sé si tú esto lo tuviste en la cabeza o... Bueno, el tema de la loca del desván a mí me interesa especialmente, ¿no? Esta Berta Mason de Jane Eyre, bueno, me parece apasionante y si sabes un poco probablemente
pues cuando lo escribió, no era consciente la autora, una de las hermanas Bronte, no era consciente de que Bertha Mason, esa mujer que es la primera mujer De del señor Rochester. Rochester, ¿no? Y que está encerrada en un altillo de la casa, y que de vez en cuando, esto en secreto además, porque lo sabe nada más que la persona que la cuida, ¿no? Y el señor Rochester, ¿no? Entonces, de vez en cuando, pero en medio de la noche, se oye como una carcajada feroz, un aullido, ¿no? Y, y en realidad, esta mujer desinhibida es un poco el desdoblamiento de Jane Eyre, ¿no? O sea, Bertha Mason es un poco todo lo que Jane Eyre no podía ser en aquella época, ¿no? Uh-huh. En aquella época una mujer tenía que ser modosita, tenía que ser recatada, sumisa, es decir, todos estos valores victorianos que estaban en boga, ¿no? Y Bertha Mason es todo lo contrario, es una mujer que ha dicho y que hace, que grita, que aúlla, ¿no? Entonces, en realidad es como ese lado oscuro de Jane Eyre, ¿no? Sí, es verdad. Y bueno, en Habitada, yo creo que Manuela tiene una parte también así más recatada, más controlada, ¿no? Uh-huh. Pero también tiene partes en las que se va, ¿no? Y que se expresa libremente y es ella, ¿no? Especialmente cuando la habita el clérigo, ¿no? Cuando la habita el clérigo es cuando realmente la sensualidad y la sexualidad está mucho más desatada. Claro, porque sí, es verdad que el clérigo es un poco rijoso. Y bueno, esa parte, claro, me lo pasé muy bien, efectivamente. No lo había pensado nunca así, como me lo estás diciendo, ¿no? Esa parte del deseo, del sexo y demás, No, pero pero yo lo pensé, aquí es tiene verdad, una ¿no? excusa es la excusa perfecta para poder desatarse, ¿no? Y para poder vivir el deseo. Exacto. Que ya, además, es que, a ver, una vez que es hombre, y además hombre autoridad de iglesia, ¿no? Ella puede decir y hacer lo que le dé la gana, y encima la hacen caso, ¿no? O sea, la escuchan, ¿no? Entonces ahí pues ya tiene el poder, ¿no? Claro. Y efectivamente, bueno, pues esa es una parte de su personalidad que aflora y que, Sí, y sí, que sale. sí, sí, que está. Em, Hablábamos, decía antes, realmente a Manuela le han pasado cosas horribles y probablemente, bueno, eso en mi cabeza, ¿no? No es que lo diga explícitamente la novela, pero en mi cabeza y creo que en la tuya, pues todo es producto un poco de todo lo horrible que le debe haber pasado a esta mujer, ¿no? Em, y esto, o sea, te lo planteaste, ¿era lo que más te interesaba cuando decidiste pasar tanto tiempo con un personaje así, dar voz a todo lo que le pasaban o todo lo que le han pasado a las mujeres y continúan pasando realmente? Pero Sí, bueno, el tema de vejaciones, violaciones y demás no es en realidad no es lo que más me interesa, o sea, porque al final eso estereotipa mucho al personaje, ¿no? La Ajá. pobrecita mujer analfabeta que llega pues el señor poderoso y que la... No, y de hecho todo eso está un poco velado en la novela. No hay nada, ninguna escena explícita en ese No, sentido, es verdad. pero Pero nos haces sí. sufrir, ¿eh? Nos haces sufrir en algún momento, porque cuando la llama al despacho el... Sí, pero no está claro para qué la llaman, Cierto, cierto, pero hay momentos ni que realmente, bueno, luego parece que sí, pero, o sea, nunca lo dejas súper claro, es verdad, no pero hay hay... tampoco, no me interesaba ninguna escena de ese tipo, ¿no? Eso Mm, no. Lo que sí que me interesaba era comprender por qué esta mujer yo creo que ella lo que tiene es una depresión de caballo cuando está en sí, la cama, y que la está llevando a la locura, ¿no? Y entonces, para entender cómo había llegado hasta ahí, en esa época,
pues es que eso es lo más probable, ¿no? No se me Mm, ocurre otra otra cosa, cosa. ¿no? Igualmente, alguna vez te he oído hablar y me parece muy interesante el hecho de que a veces nos habita un malestar que tampoco sabemos muy bien de dónde viene. Pues sí, a veces puede ser por traumas horribles, pero a veces no tiene por qué haber un trauma horrible, pero hay un malestar y no sabemos ponerle nombre. Sí, bueno, se ha hablado mucho de esto, efectivamente, desde la mística de la feminidad de Betty Freeman, ¿no? Que es que eh, eh, bueno, ella decía que en este libro que la mujer americana en los años 50, la mujer que se la había, pues, se le había explicado que estar en casa cuidando de sus hijos, atendiendo al hogar, era lo mejor que podía hacer, ¿no? Y claro, había muchas mujeres que empezaron a sentir como esta especie de malestar sin nombre, malestar se le llamaba, porque claro, eran mujeres, se ve muy bien en la película Las Horas, ¿no? Ujú. Con la actriz esta, ¿cómo se Nicole llama? Kidman. No, Nicole no, Kidman. la otra que hace, Ah, la que está leyendo el libro de Virginia ah, Woolf, vale. No em, sé, ahora no me Julianne sale. Moore. Ah, Julia Moore es. Sí, Vale. bueno, ella es una mujer de familia que tiene un hijo, que tiene un marido adorable, que tienen dinero, que tienen un hogar, que todo está muy bien, pero ella no está contenta. No se sabe es que se ve muy bien en esa película, ¿no? Se entiende muy También, bien. también Eh, se ve muy bien en la novela y en la película Revolutionary Road, creo que es, efectivamente, ese es otro, ¿verdad? ¿ves? Es que son todo Revolutionary Road, ¿no? Es un tipo Con, de mujer, ¿no? Con ese sí, malestar, ese que a mí sí, también, o sea, que a todas nos ha pasado en un momento a todos nos ha determinado, ¿no? pasado. Y Que no y sabes, tiene una energía ese malestar, se ve muy bien en Revolutionary Road, ¿no? Tiene una energía, o sea, al pobre marido le tiene sí, lo tiene frito frito. con sus. A mí me da un poco de pena a él porque él intenta Sí, 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 complacerla, ¿no? Y sí, seguir un poco el ritmo, pero es que ella, es que tiene, o sea, es eso, y eso que siente que no tiene nombre, puede con ella, y eso es muy frecuente, y sigue mm, siéndolo, ¿eh? Y sigue sigue siéndolo. siéndolo. Sí, sí, totalmente. O sea, esta complejidad que a veces habita en las mujeres Mm. es así. De hecho, hablando de complejidad, en el libro hay magia, ¿no? Un realismo mágico. Em, ¿te gusta la expresión realismo mágico? ¿No te gusta? No me importa, no me ¿No te importa. importa? Vale. El realismo mágico, yo siempre digo que fue gallego antes que, Sí, con Cunqueiro, ¿no? que del boom latinoamericano, o sea que no me importa. Mm. Estaba ya en nuestra tierra antes Sí, que, en, en aquellas. que en aquellas, No, sí, sí, sí. pues tú lo utilizas y utilizas las meigas, utilizas la magia. Es porque realmente la realidad es demasiado corta para explicarse tal cual? ¿Por qué tienes la necesidad de utilizar la magia, el realismo mágico? Bueno, porque yo creo que todos tenemos, algunos más que otros, pero vamos, que todos tenemos en algún momento ese pensamiento mágico, ¿no? Queremos Total. pensar que no todo es objetividad pura y realismo puro, sino que hay una conexión con algo mm, es que tiene que ver, yo creo, con la pregunta básica de por qué estamos aquí, ¿no? ¿Qué hacemos Mm, aquí, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión, ¿no? Y esa conexión con el más allá, pues es algo que en algún momento todos nos hacemos. Y también porque nos ocurren cosas también que son sobrenaturales. Pues el tema de por ejemplo, las sincronicidades, ¿no? Los encuentros sincronísticos, que estás pensando en algo y de repente estás pensando en alguien y de repente llegas a casa, abres el correo y ¡pum! Y tienes a esa persona ahí, ¿no? Ese, ese tipo de cosas nos asombran, nos sobresaltan, nos hacen pensar que hay algo más, ¿no? Por ejemplo, esta mañana estaba leyendo sobre los déjà vu, ¿no? Que todos hemos sí, sí, vivido de sí, alguna manera, que es una sí, cosa tan,
tan extraña. Te Es deja tan el cuerpo, extraño, ¿no? te deja el Eso cuerpo rarísimo cuando es te muy pasa. raro y dura segundos, Sí. pero dices, esto lo he vivido, ¿no? Y el que sea un fenómeno que casi todos hemos vivido alguna vez, ¿no? Eso sí que es interesante, ¿no? Sí, Eso sí, sí. nos hace pensar que hay una conexión, ¿no? Con el más allá. Tampoco me quiero poner muy esotérica ni muy, pero me han ocurrido tantas cosas que para mí es importante. Sí, sí. Y es tan aburrida, ¿no? La realidad si solo la tomamos pan y agua. O Pues sí, sea, la verdad es que hay que sí. creer un poquito más Bueno, allá. claro, y además que yo creo que es como un consuelo esa conexión con ese pensamiento mágico, ¿no? Eh, que todos tenemos, es un consuelo también, Sí, ¿no? sí, total. Em, déjame que lea un fragmento porque al final es verdad que la novela habla de cosas horribles, pero tiene un humor también divertidísimo. Y hay momentos que pues, te puedes reír a carcajadas, ¿eh? Está permitido, sí. Está permitido, exacto. Entonces, que realmente qué frágil y qué difícil, Cristina, trabajar desde los dos lados del filo, ¿no? Que es lo dramático, porque hay momentos dramáticos y hay momentos de suspense y hay momentos ostras, que tú ves el sufrimiento de esa mujer o incluso de ese pueblo, porque también hay otras mujeres y de gente tan analfabeta, tan pobre, tan, ¿no? Con abuso de poder, etcétera. Y sin embargo, también estás en el otro lado del filo, ¿no? De la navaja, que es el sentido del humor. Entonces, realmente me parece muy difícil poder entrelazar o entretejer ambos estados. No sé si para ti es muy fácil o realmente siempre representa un reto. Bueno, para mí es la vía de escape de lo que si no podría llegar a ser demasiado sórdido, ¿no? Vale. Pero bueno, los extremos se tocan. Yo creo que todos hemos vivido así situaciones a lo mejor que son dramáticas en las que de repente te entra un ataque de risa, ¿no? Y dices, Sí, me puedo sí, sí, reír, es que me está entrando la risa, ¿no? sí. Y quizá, fíjate, esa risa que te entra también sea esa reacción fisiológica como, o sea, como escape, ¿no? Necesito sacar esta intensidad de la que estoy Sí. atravesado ahora mismo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que desde el punto de vista literario el humor siempre es como, y la ironía son un poco la sal de la literatura, es lo que da el toque, bueno, lo que es como un descanso también para el lector, ¿no? Sí, sí, No sí. aguantarías una escena tras otra de sordidez, ¿no? Si no Ah. tienes ese contrapunto, ¿no? Del humor y de la poesía también. Ahora entraremos en esto. Fijaros, un personaje pregunta a Manuela, que ahora está habitada por el clérigo cubano, y una curiosidad que siempre tuve. ¿Cómo es el rostro de nuestro padre? ¿Tiene boca y nariz y esas cosas? Yo me lo imagino con pelo largo y barbas blancas. Ya sabe, la clásica imagen de Dios. Me quedo un rato en silencio, como dudando de si debo decir lo que estoy pensando. No se imagina usted cómo es. ¿Por qué? ¿No tiene barba? Sacudo la cabeza. ¿No viste de blanco? Vuelvo a sacudir la cabeza. Es mujer. Y el cura se pone en pie indignado. Ya, y ahora me dirá que tiene tetas. Las tiene, y bien bonitas. Bueno, es que esto me parece, yo estaba leyendo esto y digo, no Bueno, me lo puedo creer. porque una vez que es lo que decía antes, una vez que es clérigo y que tiene la autoridad de decir lo que le dé la gana, el otro, el cura, es un pipiolo, es un tonto que todavía cree en Dios con barba, ¿no? Y barba blanca y pelo blanco, ¿no? En esa imagen. Entonces, el otro que está de vuelta es, vamos, que es ella en realidad, ¿no? Que está de vuelta de Sí, todo y que aprovecha para reírse de él, ¿no?
Y entonces, bueno, en esa sociedad, el que Dios pudiera tener forma de mujer, sería como lo peor, me puedo imaginar, ¿no? Bueno, y en esa sociedad y en esta depende de dónde estés, también te lo digo. También, O sea, también. hay lo que decíamos antes, hay en esta segunda parte una celebración de lo sensual, incluso del sexo, hay mucho sexo en la novela. Em, la, 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 la prosa que utilizaste en la primera parte y que utilizaste en la segunda parte, no sé si son imaginaciones mías, pero yo la siento distinta. Y siento que en la segunda parte hay corre más, es más veloz. En la primera parte a lo mejor podríamos decir que hay más lirismo, o al menos cuando es Manuela, porque en la segunda parte es verdad que está el clérigo, ¿no? La habita el clérigo cubano, pero también de vez en cuando aparece Manuela. Entonces, ¿te planteaste el tono distinto en una parte y en otra? Claro, o sea, me alegro que me lo digas porque fue mi intención, o sea, que la segunda parte fuera, aunque al final es la misma voz, pero está Pero tiene transformada, matices, sí. es otra. Y aparte, bueno, ya habla, el clérigo habla de Hobbes y de, ¿sabes? Sí, De sí, sí. filósofos y teorías y de cosas que Manuela, es lo que decíamos, no hubiera podido hacer porque es una persona iletrada, ¿no? Pero yo creo que se ve sobre todo que en la primera parte hay mucho monólogo interior, o sea, hay Sí. mucho de lo que le está pasando a ella, que además se entremezcla mucho con que sale mucho al bosque, está mucho en el bosque, ¿no? Y todo lo que ocurre a su alrededor en el bosque, y ahí toda esa parte sensual entraría más en juego, ¿no? Los olores, el tacto, la visión de lo que tiene a su alrededor, ¿no? Mientras que el clérigo básicamente habla desde la cama en la habitación, ¿no? No, Sí. su Con pensamiento un es más aplomo, habla con un aplomo que no tiene Manuela, por claro, ejemplo. claro, claro, Sí, claro. sí, o sea, la voz es Y distinta, aparte tiene también ese tono humorístico, irónico, efectivamente. Sí, eh, que no tiene ella, ¿no? sí, 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 sí. Hay una figura que a mí me ha interesado, ¿no? Es lo que tú dices, cada lector extrae lo que más le llama la atención, ¿no? Y hay una figura que a mí me ha interesado mucho, que es la figura de Isolina Agar, que es la figura del espantajo, es la Manuela, va siempre con un espantajo al que viste. Dice, de hecho, en un momento dice, dicen que tenerla vestida solo alimenta mis delirios y ese mundo de fantasía en donde busco refugio. Pero es que en la novela aparecen muchas madres ausentes, ¿no? Y aparecen o madres que no quieren a sus hijos. O sea, Entonces, esto, ¿tú eres consciente de que aparecen la figura de la maternidad en la novela? Bueno, hay mucha madre ausente, sea porque no quiere al hijo o porque realmente está muerta y está ausente. Es verdad, pero fíjate que es un tema que se repite en mis libros, Sí, ¿no? Como tenemos, los escritores tenemos 3 o 4 sesiones y probablemente esa sea una de las mías, ¿no? Que no sé muy bien de dónde viene, pero es verdad, porque esta figura del espantallo, que en realidad es un espantapájaros que ella sí. recupera, que saca Ujú. del granero, y la empieza a vestir y cada vez va cobrando más vida y al final se convierte es como una especie de desdoblamiento de ella, pero a la vez también es su madre Sí, y habla con efectivamente. ella Mm. y a veces hasta la escucha, ¿no? Y empieza a obsesionarse también porque al final es lo único que tiene, ¿no? Pero, y eso por un lado, pero luego es verdad que hay más mujeres en la novela. Está la madre del cura, está la señora del Pazo, que buscan a sus hijos muertos, en este Sí. caso, ¿no? Mm. Y lo buscan y esos niños en la novela, esos niños muertos, están en el bosque de las vagalumes, que es el bosque de las luciérnagas,
Y se los han llevado estas presencias que también aparecen y desaparecen en la novela, que son una especie de lucecita, ¿no? Que son como, pues eso, como luciérnagas y que, eh, bueno, son presencias malignas, se las llama también las viejas del caldo. Es que hay una, la tengo por aquí me parece, hay una entrada en el diccionario de la lengua gallega muy bonito para explicar lo que es luciérnaga. A ver. Y fíjate cómo lo dice en gallego, pero yo creo que se entiende bien. Bicho do lume, cociñeiro, coco de luz, lucecú, meiga, bella, bella do caldo, bella dos balados, bella facendo as papas, bella facendo caldo, bella sen dentes, beliña da cea, verme es gusano canteiro, verme carpinteiro, verme da luz, verme de luz. Y es, o sea, Qué todo eso bonito. son sinónimos para la palabra luciérnaga y me pareció Wow. tan bonito y me Sí. pareció que eso podía ser esa bella do caldo o bella facendo as papas, podía ser un personaje perfectamente y en la novela es quien se lleva a los niños. Bueno, a los niños y incluso también cuando la ternera va a tener un bebé, Sí, también se sí, lo llevan, ¿no? sí, sí. Em, sí, realmente es la figura de las madres, porque es verdad que tú dices que hay madres que buscan a sus hijos muertos, pero también hay madres que no quieren a los vivos, que se obsesionan con los muertos, pero no quieren a los vivos. Y la figura de la madre ausente también me interesó con el tema del espantajo, porque al final crea polémica. Y eso ocurre a veces en las familias, ¿no? Al final es un espantapájaros que ella lleva a todas partes, y, pero sin embargo genera fricciones con el padre, genera fricciones en general, un objeto. Y eso pensé que a veces ocurre con chorradas, que al final no son chorradas porque el símbolo, el Claro, es lo objeto que hay detrás del es, objeto, ¿no? Y claro, la amenaza que supone para el otro el que una persona esté dándole ese sentido, entonces el sentido que le das al objeto, lo exacto. que hace que el otro se sienta amenazado, ¿no? Y entonces, claro, ahí lo que ven el resto de la gente en la novela es em, que eso está cobrando un significado, un valor, Sí, porque no se sabe bien qué ha pasado también con la madre de Manuela, exacto. ¿no? Que ha Sí. muerto de una manera un poco así misteriosa y en la que probablemente algunos tengan culpa también, ¿no? Y entonces ahí se sienten amenazados. El del espantajo es un personaje muy interesante porque al final estamos hechos de metáforas y símbolos, ¿no? Ahora Mm. hay un libro que ha salido que yo todavía no he leído de Mar García Puig, que parece que se llama Esto es tenebroso o algo así, no, el título no lo estoy diciendo bien, y precisamente habla de esto, ¿no? De que estamos hechos de metáforas y es muy interesante. ¿Qué es lo que más te ha costado de escribir esta novela? ¿Qué es lo que has sufrido más? Pues, bueno, a ver, es que todo el proceso luego se te olvida, eso es como parir, ¿no? Bien. El embarazo ha sido horrible, pero luego ya tienes a tu hijo y se te olvida todo lo que hay detrás, ¿no? Eh, no sé, cada fase tuve bastante bloque al principio, luego una vez que me metí, pues ya, pero sí que recuerdo que al final lo que sí que vi importante es ajustar la primera parte y la segunda, ¿no? Y alguien me dijo, falta presencia del clérigo en la primera parte, ¿no? Como que iban como por independientes y en la segunda igual de Manuela, ¿no? Y Ujú. entonces, bueno, se me ocurrió que en la primera ella empieza a sentir esa oscuridad de alguna manera. Hay un momento en que Sí, se mira en el espejo y se ve con la cara de él, ¿no? Pero mucho antes de que ocurra la posesión, ¿no?
y empieza a notar esa oscuridad en varias ocasiones, ¿no? Y en la segunda parte se me ocurrió que, bueno, a él, como vienen a verle muchos médicos a la habitación en donde está, que decidan practicar hipnosis con él, que era algo muy típico de la época también, Sí, sobre todo sí. las mujeres, ¿no? Se hacían estas barbaridades. Y entonces la hipnotizan y, y cuando entra en ese estado de hipnótico, Sí. ella, o sea, él vuelve a ser ella. Y entonces vuelve otra vez la minúscula y habla ella directamente, con la voz que teníamos en la primera parte, ¿no? Entonces, bueno, hasta que di con esa fórmula, o sea, no es que, ya lo tengo claro desde el primer No, momento, claro. ¿no? Hasta que di con eso, tuve que hacer bastantes ajustes, ¿no? Mm. Sí, pues a entretejer, ¿no? Esas dos Sí, voces a lo largo de toda la que novela. tuviera que dialogar en la primera con la segunda, ¿no? Ujú. Cuando te sientas a escribir, el otro día escuchaba a Selva Almada que decía que ella no escribía por temas, ¿no? De voy a escribir sobre este tema. Cuando te sientas a escribir, ¿tú piensas en temas o piensas en un personaje que quieres que averigüe? ¿Qué es lo que piensas antes de empezar? No, yo no pienso en nada. Simplemente tengo al personaje y es el personaje el que me lleva por los distintos caminos que suelen ser siempre muy parecidos, ¿no? Es el personaje el que cava ahí, es como esa, me parece que era Margaret Atwood quien lo decía, que es como escribir es como entrar en una mina oscura y empezar a cavar en la oscuridad hasta y entrar con una lámpara para iluminar espacios, ¿no? Pues hasta que empiezan a iluminarse esos espacios, yo dejo que sea el personaje que me guíe un poco. Mm. ¿Y el ruido literario te hace ruido? Es decir, tendencias, que si la novela posmoderna, que si la novela Mara larga, ahora no No, tiene no, que ser no, larga. eso no, 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 no. ¿Cómo te Fíjate, cuando condiciona? me has dicho ruido, pensé te referías a si yo tengo un ruido en la cabeza, un ritmo, ¿no? Una voz en la cabeza, que eso sí. No, pero es una voz interna, no es externa. No tiene nada que ver con modas ni con... Yo, o sea, por ejemplo, ahora se ha puesto bastante de moda la literatura más rural y es algo que yo he ido haciendo toda mi vida, desde hace, o sea, cuando no estaba nada de moda, ¿no? Sí, sí, es Entonces, verdad. la verdad es que eso no me importa, Mm. o sea, puedo leer una novela que esté de moda porque me guste, pero no porque que quiera incorporar eso a mi universo, ni muchísimo menos, ¿no? ¿Qué novelas han estado presentes en esta novela? Porque, bueno, esto es... El otro día pensaba, cuando estaba leyendo la novela, em, pensaba seguro que tienes muchas novelas tú en la cabeza, pero La muerte y la primavera de Rodoreda, hay un cierto eco ahí, ¿no? No sé si tiene nada que ver contigo o es por mi tradición. A ver, Rodoreda me interesa muchísimo. Es una autora que me encanta. Los cuentos me fascinan. Tiene también esa conexión con lo mágico también, ¿no? En Sí. cuentos como la Salamandra o Una carta, que es esa mujer que escribe a un médico porque piensa que es bruja, ¿no? Tiene como ese temor de que que se está convirtiendo en bruja. Pero La muerte y la primavera no es el libro que más me guste Vale. de Rodoreda. Entiendo que porque a mucha gente le puede gustar, pero a mí esa desconexión que tienen no es lo que más o sea, Mm. me gustan más los cuentos que son más, Vale. como más canónicos, ¿no? Mm. Es que realmente tampoco tengo un libro en la cabeza que diga, wow, es que este es el que me ha servido de referencia. No. No, vale. Lo de la escritura es muy azaroso en el sentido de que por casualidad te puedes encontrar de repente con un libro que si no te lo hubieras encontrado, no hubieras escrito el tuyo, ¿no? O sea, que tú vas escribiendo, vas leyendo a la vez
y todo eso te va alimentando y va como haciendo pues crecer también tu propio libro, pero tampoco se me ocurre así ninguno que Vale, ¿no? digas, A veces te no. pasa cuando estás escribiendo, por eso en otras novelas te ha pasado de tener más libros de referencia para esa novela en concreto, o es que es algo que no te pasa en general. Bueno, mira, por ejemplo, creo que vamos a hablar más adelante del Gran Cuaderno, ¿no? De Bueno, Agatha si quieres, Christie. exacto. Bueno, si quieres entramos No en el es Gran que Cuaderno. sea, en este caso no es un libro a ver, ese libro me marcó, por eso lo he Ajá, escogido para hoy, ¿no? vale. Porque creo que es como que está en la base de todo mi universo literario. Yo quedé absolutamente anonadada cuando lo leí, ¿no? Y creo, por ejemplo, Las lagartijas huelen a hierba, que es mi primer libro, que se reeditó hace poco ahora con La navaja Sí, suiza, sí. creo que sí que se ve, el que haya leído los dos libros sí que se ve esa conexión, ¿no? Porque Las lagartijas huelen a hierba, aunque es una historia distinta, es como el gran cuaderno adornado con poesía, ¿no? Que el gran cuaderno, como sabemos, es puro economía narrativa, ¿no? Todo o sea, en el hueso, ¿no? Eh, las lagartijas vuelan a la hierba, no, tiene esa parte lírica, poética, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa crueldad, ese tratamiento de los personajes, esa distancia, yo sí que la intento imitar, no sé si me saldrá, ¿no? Pero me interesa, o sea, me parece interesantísimo, pues esa economía narrativa, por ejemplo, ¿no? Ujú. Ese, ese no enjuiciar, ¿no? El narrador no saca ningún juicio, no hace ningún juicio de valor. Es absolutamente aséptico, objetivo. Me parece muy difícil escribir así. Lo hacía Muy Flaubert difícil. también, ¿no? Mm. Me parece dificilísimo, pero también te lo comentaba el otro día, que es como estar a dieta toda tu vida, Sí, sí. ¿no? Que puedes aguantar, tú puedes aguantar la dieta, pues la puedes aguantar 20 días, pero ya dices, ya no puedo más, ¿no? Y entonces vuelves otra vez a comer un montón y más, si cabe, ¿no? Pues esto sería un poco eso, ¿no? En ese sentido, el otro día oía, creo que, perdón, leía una frase de James Baldwin que decía algo así como, estoy parafraseando, pero decía algo así como, quiero escribir una frase que sea brillante como un hueso, ¿no? O sea, realmente, vamos por si alguien no conoce el Gran Cuaderno de Agatha Christoph, que se publicó, es un clásico contemporáneo, se publicó en 1986, forma parte de una trilogía, que yo sé que a ti lo que te gusta es el Gran Cuaderno, que es el primero de la trilogía, pero no tanto el resto. Y el resto aquí en España está publicado bajo el título, o sea, las tres novelas, bajo el título de Klaus y Lucas por Libros del Asteroide, y narra la historia de dos hermanos gemelos, Klaus y Lucas, que son dejados al cuidado de su abuela, una anciana cruel y avara, durante la Segunda Guerra Mundial en Hungría. Entonces, bueno, ellos se ven obligados a desarrollar su propio sistema moral, que de alguna manera tus personajes a veces también tienen su propio sistema moral. Viven un poco distinto, ¿no? A lo mejor Bueno, son personajes que, al igual que en el Gran Cuaderno, se dedican a sobrevivir. Manuela Sí, se dedica a sobrevivir, ¿no? sí, sí, totalmente. Y en ese sentido, el Gran Cuaderno es un tratado de antropología, de supervivencia, de ética, como bien dices, y de escritura también, ¿no? También Sí, es sí, esa parte tan bonita en la que están escribiendo el cuaderno y sí, explican cómo escriben ellos. Yo lo utilizo sí. mucho en las clases, por ejemplo, ¿no? Si Cuando te parece, explico la diferencia entre mostrar y explicar, ¿no? pues voy a leer porque yo también había seleccionado este fragmento, es un fragmento que encontramos en el Gran Cuaderno y que al final lo que se dice es que es el pensamiento sobre cómo tiene que ser la escritura de Agatha Ujú, Christoph, ¿no? Pero esto lo dicen los niños que hablan en primera persona del plural, ¿no? ujú. Los gemelos, dice, para decidir si algo está bien o mal, tenemos una regla muy sencilla. La redacción debe ser verdadera.
Debemos escribir lo que es, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos. Por ejemplo, está prohibido escribir la abuela se parece a una bruja, pero sí está permitido escribir la gente llama a la abuela la bruja. Está prohibido escribir el pueblo es bonito porque el pueblo puede ser bonito para nosotros y feo para otras personas. Del mismo modo, si escribimos el ordenanza es bueno, no es verdad, porque el ordenanza puede ser capaz de cometer maldades que nosotros ignoramos. Escribimos sencillamente el ordenanza nos ha dado unas mantas. Escribiremos comemos muchas nueces y no nos gustan las nueces, porque la palabra gustar no es una palabra segura, carece de precisión y de objetividad. Nos gustan las nueces y nos gusta nuestra madre. No puede querer decir lo mismo. La primera fórmula designa un gusto agradable en la boca y la segunda un sentimiento. Y eso es lo que tú dices, ¿no? Que Christophe lo llevó a rajatabla. A O sea, rajatabla. Es que todo el libro es así. Todo el libro es así. Y es, claro, es de una austeridad estremecedora, ¿no? Y sorprendente porque lo consigue hacerlo, ¿no? Pero eso sí, tiene su razón de ser y es que ella no controlaba el francés. Como sabemos, bueno, pues ella es de origen húngaro, tuvo que huir y se exilió en Suiza y mientras que estaba aprendiendo el idioma estaba escribiendo ese libro. Entonces tiene ese vocabulario muy reducido que la verdad es que sería como hasta aconsejable. Ponte a escribir en otro idioma que no controles, que no tengas tanto vocabulario para que no para contener tus florituras y tu lirismo y para limitarte a lo esencial, al hueso, ¿no? Y bueno, pues en su caso salió este libro que la verdad es que es maravilloso, ¿no? A propósito de esto, Cristina, ¿qué relación tienes tú con el lenguaje? Un día oí a Sara Mesa precisamente explicar que al inicio de su carrera, lo mismo, estoy hablando de memoria, seguramente ella utilizó una palabra mucho mejor que la mía, pero decía que lo veía un poco como enemigo, ¿no? Que luchaba contra él, que no era un cómplice y que luego, bueno, esto ya, pues creo que ahora ya dijo que ya era distinto, pero yo me quedé con la primera parte, ¿no? Que es la que me interesó, que el lenguaje no era un aliado, sino lo veía como algo con lo que luchar. ¿Tú qué relación tienes con el lenguaje? Bueno, tampoco exactamente lo considero enemigo, pero sí que es verdad que hay veces que nos faltan las palabras para explicar. ¿Sabes cuándo ocurre eso? Por ejemplo, en el caso cuando quieres describir los olores, por eso se llama, al olfato, por eso se le llama el sentido mudo porque el olfato tiene una conexión muy fuerte con toda la parte de los recuerdos, la memoria y demás. O sea, enseguida tú hueles algo y ¡pum! Décimas de segundo tienes una conexión con un recuerdo. En cambio, si intentas decir eh, con palabras a qué huele eso, ya hay como una imposibilidad. Es algo que tiene que ver con nuestra configuración del cerebro, ¿no? Si yo te digo, o sea, a lo mejor te digo como, o sea, describe una naranja, la puedes describir muy bien, tiene rugosidad, tiene ese color, tiene no sé qué, pero si te digo a qué huele, pues ¿Te cuesta mucho más? pero ya tienes mucha dificultad porque a lo mejor Claro, dices, huele a ácido, pero es que ácido, ahí eso tiene más que ver con el gusto, ¿no? claro. ¿Y cómo huele el ácido, no? Ahora descríbeme Claro, cómo huele el es ácido. que eso Sí, sí, es muy complicado. ahí sí que hay, pero como soy muy consciente de eso, porque bueno, en el tema de los sentidos, lo, vamos, he reflexionado mucho sobre ello, ¿no? Pues siempre sé que si buscas un sustantivo, no un adjetivo, siempre te vas a aproximar mucho más, ¿no? Porque Wow. es un poco lo que dice Agatha Christoph, ¿no? Aquí que probablemente ácido no es una palabra segura, ni precisa, ni objetiva. Porque ¿qué es ácido? Para ti puede ser ácido, pero para mí no, ¿no? En cambio, sí,
si buscas un objetivo, un sustantivo que se acerque a eso, pues creo que vas a ser siempre mucho más preciso, por lo menos te acercas un poco más, ¿no? ¿A qué huele un aliento? Pues puedes decir apesta o yo que sé, ¿no? Pues dices chorizo, pues es que no queda duda, Sí, ¿no? De lo que huele. sí. Realmente Christophe es un tratado de buena escritura, está clarísimo. Ella, por lo visto, se autoimpuso algunos límites. Bueno, estábamos diciendo para las personas que a lo mejor no han leído este libro, que lo recomendamos muchísimo, eso seguro, hay que leer a Agatha Christophe, pero realmente ella explica situaciones muy extremas y, bueno, en fin, Segunda Guerra Mundial, no hace falta, infancia, o sea, no hace falta decir nada más. Pero realmente, a pesar de las situaciones horribles que le pasan a sus personajes, ella y a los personajes que están alrededor de ellos, ella se ve que se autoimpuso, yo no lo sabía, lo leí el otro día, algunos límites. Por ejemplo, no penetraciones a los niños. ¿No? Me llamó la atención eso, ¿no? Porque sí que hay abusos a los niños, etcétera, como los hubo, obviamente, y como los hay, en fin, pero hablando de la guerra, pero hay se autoimpuso algunos límites. Tú te impones, eres una escritora que además, hablando no me refiero solo a sexo, pero sí que es verdad que es una escritora que sale sexo en tus novelas. ¿Tienes alguna limitación, sea a nivel de sexo o no de sexo, alguna limitación que te Es que, autoimpongas? tú fíjate, te estoy escuchando y no sabía esto, ¿no? Que se puso esa limitación, pero es que da igual en el caso de ella. O sea, creo que la fuerza de su escritura radica más en esa distancia y en esa objetividad tan espeluznante, en esa economía, en ese hueso del que hablamos, que en lo más o menos explícito que pueda ser una escena, ¿no? O sea, yo creo que la primera vez que se lee el Gran Cuaderno se lee o sea, tienes que parar, que no puede, Tienes que llega un momento pararse. que no puedes seguir, ¿no? Es tan duro, pero a la vez te atrae tanto porque está tan bien escrito y lo hace de esa manera tan Sí, muy austera, ¿no? especial, me da Que austera, tienes que muy... seguir. A ver, a mí en general no es que me lo imponga o no me lo imponga, piense, es que todo lo que es explícito, escenas explícitas, siempre las descarto, o sea, no me interesan. A ver, creo que a veces no está mal. eh, Está, por ejemplo, el libro este del Triste Tigre, que empieza Sí, es que yo creo que está en la primera página, durísimo, que el padre le introducía el peine en la boca. O sea, es repulsivo, pero a la repulsivo. vez, o sea, ese es el tipo de escenas que yo no puedo explícitamente sacar en ninguna de mis novelas, lo tengo claro. Pero es que creo que en el caso de ella, No está para justificado. entender lo que Sí, quiere contar, es sí, sí, necesario. sí, sí, sí. A ver, si todo el libro fuera así, sería ilegible, ¿no? Pero creo que en su caso, y que esté en la primera página, es necesario. Es como, esto es con lo que te vas a encontrar. Si quieres Mm, seguir leyendo, sigue, y si no, déjalo, ¿no? sí, Pero bueno, sí. son casos así extremos, o sea, el meter escenas así de manera gratuita, Sí, que no, a no veces me esto a parece mí... Sí, que perdona. funcione, ¿no? Sí, sí, estoy súper de acuerdo, Cristina. A mí a veces me ocurre esto con ciertos autores del realismo sucio, que es que ahora estaba pensando en un autor que no me está saliendo el nombre, disculpad, pero que al final, que es muy celebrado y tal, pero al final es todo el rato escenas tan gratuitas Ya. no sé, yo al menos no conecto demasiado. Bueno, Pero el sí, 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 realismo sucio, por ejemplo, a mí me gusta como lo hace Carver, ¿no? Todos sí, bueno, sabemos, ¿no? O Carver, sea, a través de correlatos, ¿no? Si él
te quiere contar, bueno, casi siempre son relaciones de parejas que están yendo al traste, ¿no? Y entonces, bueno, pues está, por ejemplo, este relato que es el más conocido, que es el de conservación, ¿no? Que para contar cómo esa pareja se está separando, pues tiene el correlato de la carne que se está pudriendo en la nevera, que está estropeada y que empieza esa carne a oler, a gotear sangre, o Sí, luego no, está no. este otro relato de las... Pero no me refería a Carver, ¿eh? Carver, Ya. yo adoro a Carver, o sea, a mí me Mm, flipa Carver. No, no, no me refería a Carver. De verdad que ahora no me acuerdo cómo se mm, llama el autor, porque tengo un autor en mente. Pero bueno, lo que está claro es que algunas escenas, si no están muy bien justificadas, realmente uno dice, ¿para qué? ¿No? Em, sí. sí. Em, Christophe dejó de escribir en un momento determinado, dijo que ya no le interesaba la escritura. O sea, escribió esta trilogía, escribió algunas novelas cortitas, La analfabeta, bueno, varias, pero en un momento determinado se ve que dijo que ya no le interesaba. ¿Qué es para ti escribir, Cristina? ¿Qué es, desde dónde escribes? ¿Por qué es una necesidad? ¿Por qué escribes? Claro, me resulta bastante incomprensible que Mm, alguien decida dejar alguien como ella, ¿no? Que es una escritora con todas las, vamos, de arriba abajo, ¿no? Porque yo creo que la escritura no es algo que se escoge hacer o no hacer. O sea, la escritura es algo que va contigo, es tu esencia, es tu manera de estar en el mundo. Entonces, cuando no lo haces, te falta algo. Necesitas volver a eso, ¿no? Es un poco paradójico porque a veces cuando estás escribiendo lo pasas mal y tienes como la absoluta necesidad de dejar de escribir y incluso cuando dejas de escribir lo que dices, no puedo más, voy a dejarlo un tiempo, sientes alivio, pero al final vuelves otra vez, ¿no? Entonces, para mí la escritura el otro día me decía alguien, oh, qué constancia, qué no sé qué, qué hay con todos los libros que has escrito. No, es que para mí no es constancia, es, es que es mi manera de estar, necesidad, ¿no? ¿no? Necesidad. Sí. Mm. Para ir terminando ya, Cristina, todavía no sé, yo creo que no debe haber dado tiempo, ¿no? Porque la novela salió hace nada, poquísimo, hace un par de meses o un mes salió. Sí, Em, menos, entonces, sí. entonces clubs de lectura todavía no entiendo que no has estado. Voy a Eh, estar ahora la semana que viene a ahora, tope ¿no? con clubs, Vale, sí, claro, ahora empezarán, ¿no? Los clubs de lectura. que me encantan, por cierto. Sí, quería preguntarte para terminar con qué quisieras que se quedasen los lectores, porque luego supongo que uno va a los clubs de lectura y cada lector hace su lectura y a veces pues al escritor le gusta más y a veces menos. Pero si tú pudieras elegir, que luego ya el libro ya no es tuyo, cada uno hace sus lecturas. Pero si Pues ahora que mira, todavía no has Bea, yo empezado, creo que es algo que tú me dijiste el otro día, y que me pareció que tienes toda la razón del mundo. O sea, que no nos quedemos con que esto es una historia, eh, pues eso, de realismo mágico gallego, muy cerrado, una cultura patriarcal, no sé qué. Yo creo que es una historia mucho más universal. O sea, todo esto que han vivido las mujeres durante muchísimo tiempo y que sí seguimos viviendo, ¿no? Eh, Sigue ahí, ¿no? Y es una manera de introducir eso, de llegar ahí desde esta pequeña historia, ¿no? Pero que esto trasciende, no es Galicia solamente, ¿no? Sino que es algo que ha estado presente durante siglos y que, bueno, afortunadamente ahora no tanto, pero que sigue ahí en nuestras culturas, ¿no? total, el libro tiene muchísimas capas. Galicia es una más. Bueno, yo invito a todos los que nos están escuchando realmente a leer Habitada. Es una novela muy especial, es una novela exquisita desde todos los puntos de vista y por supuesto que es muy universal, como todas las buenas novelas.
Cristina, muchísimas gracias por estar aquí, por la conversación y por la novela también. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer, la verdad. Y bueno, pues terminamos el primer podcast. Este podcast es posible gracias al apoyo de Techman Education y al tuyo. Así que gracias por escucharnos y si quieres si crees que quieres apoyar espacios como estos, ayúdanos a difundirlo y suscríbete. Y hay más secretos a voces en Instagram, en Substack o en Spotify. Así que muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días. Que vaya bien.